Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta noche. No se ríe de la vida, pero que Peluche necesariamente hace reír a uno. Él siempre anda con una sonrisa y cada vez, ay, líder, ese café líder que le traje, líder, zancajeado por ahí, líder, que se lo robó. No, aquí no, porque las señoras, las damas que están aquí siempre tienen un café exquisito. Tú eres el mensajero, Peluche, el que hace el trámite, el que va y lo pide y todo eso, pero sí, esa es parte de la vida, señores. Gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Los temas internacionales, las elecciones de Perú en su clímax, las elecciones de Colombia con muchas expectativas, el tema de Cuba, Irán, temas que vamos a analizar esta noche con nuestro analista internacional Julián Roa, temas que están en primera línea en el candelero nacional. La situación de la política interna está dando mucho de qué hablar en los partidos, unos frente a otros y en la sociedad dominicana, porque hay una actividad política indiscutible. El fin de semana pasado, Carolina Mejía hizo un acto político, presentación de cuentas de su gestión como secretaria general del PLD, del PRM, de su accionar como funcionaria pública electa en la alcaldía, con las arengas correspondientes de que ella va a ser la candidata, está aspirando, que va a ser la presidenta de la República, para esto. Campaña política abierta. Lo propio andan los candidatos del PLD en las calles, ahora con una situación un poco más incómoda, con el anuncio de Gonzalo Castillo de que se va con todo, esas fueron sus frases, en la campaña, lo que pone en una situación ya de rivalidad interna con Francisco Javier y los grupos del entorno de Abel Martínez, para citar solamente tres, de los que están ahí en la puja y las aspiraciones por una candidatura a lo interno del PLD. Y la Fuerza del Pueblo, ese es un hecho que por más que se ha hablado y hay personas que han comprado ese discurso de Omar Fernández, es parte de proyectándolo para que se vea algo como democrático interno posible, pero es un partido y estructurado al diseño de un candidato presidencial, Leonel Fernández. Ahí es el que más claramente está. En el PRM, Carolina está tirada a la calle del medio. David Collado ha sido más sabio porque trabaja como una hormiguita, aquí, allí, en un ejercicio de éxito en el Ministerio de Turismo, que ha sido uno de los ministerios de mayor éxito en la administración del presidente Luis Abinader. Y la política, no se ve en tanta incidencia política partidista, pero ese reflejo de tener una presencia continua en los medios dentro de sus funciones como funcionario público, le da ese aval prácticamente. Otros aspirantes están un poco más pasivos, pero el laborantismo sigue a lo interno del partido de gobierno, todavía sin una definición
sobre su candidatura presidencial para los comicios del 2028. Lo que sí está involucrado el partido de gobierno es en la recomposición estatutaria de su dirigencia, que por obligación tiene que consolidarse en septiembre próximo con la escogencia de nuevos dirigentes o de la renovación perdón, de su cúpula. Lo que se ha estado hablando es de que los estatutos del PRM prohíben que un dirigente de altos cargos, presidencia, secretaría de organización, secretario general, sean funcionarios públicos. En el caso de Carolina Mejía, ello no aplica por el hecho de que Carolina Mejía es electa, no designada por decreto. Una condición de privilegio en ese entorno, por así decirlo, pero es lo que está estatuido. Y en ese tenor se ha hablado de dos posibilidades. O aplazar la escogencia de la alta dirigencia, y eso ya no está en discusión. Parece que se llegó a un acuerdo de que eso no es posible relegarlo, porque había que modificar los estatutos y una serie de cosas. Y lo que sí se ha estado debatiendo es que el presidente Luis Abinader sea electo presidente del partido, pero para ocuparlo, la posición, a partir de cuando concluya su gestión gubernativa en el 2028. Y tiene una lógica, porque usted no se supone que el presidente Luis Abinader, con las funciones que tiene como presidente del país y con un hombre que no tiene espacios, sino que tiene una agenda amplia, generalmente fuera incluso de despacho, también va a tener que dedicar tiempo diario, cotidiano, a sentarse en el local del partido, a recibir las quejas, a recibir a los compañeros, a resolver los problemas intestinos del partido. No hay esa posibilidad. Tendría entonces que dejar la presidencia para ser presidente del partido, porque colide con lo que establecen los estatutos. Entonces, como eso no va a ocurrir, lo que se está hablando es de hacer una reforma en los estatutos para dar la oportunidad que él pudiera ser electo, que es un periodo para 4 años que se elige a las autoridades del partido, electo, y entonces asume la posición a partir de concluir su cargo público. Eso ocurre dentro del partido. Entonces el laborantismo político, ese ya es parte de una reestructuración interna de la estructura del partido. Pero la campaña está en sus buenas, Eso no es malo, pero hay que establecer los parámetros que establece la ley de régimen electoral, la ley de partidos. Porque hay que actuar de cara a lo que plantea el estamento legal del ejercicio político en el país. Pero vamos a ver. Interesante, importante, valiente la declaración de Amelia de Champs sobre su situación de salud. Mientras tanto, continúan los feminicidios en el país. Una mujer embarazada, asesinada. Y sigue el entorno en el país de la situación de la economía de cara a la realidad que tenemos con los aumentos de los precios del petróleo. La misión del Fondo Monetario en el país, habitual,
programada de costumbre para el análisis de cada año, sobre la situación de la economía y el rendimiento del informe ante ese organismo. Estos y otros temas después de la pausa. Con la finalidad de fortalecer la estrategia de seguridad y control en la zona limítrofe con Haití, el gobierno anunció una ampliación de 14 kilómetros a la verja perimetral que construye a lo largo de la frontera, para lo cual contempla invertir más de 1.400 millones de pesos. Los datos fueron ofrecidos durante una reunión a puerta cerrada entre el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, con ejecutivos de medios de comunicación, donde explicó, además, que con estas y otras obras se busca reforzar la capacidad de supervisión de la zona fronteriza entre ambos países. Durante el encuentro, Abinader también reiteró que no se permitirá que las pandillas que controlan el territorio de Haití se acerquen al territorio dominicano. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y la Confederación Patronal de República Dominicana, COPARDON, solicitaron a la Cámara de Diputados un análisis más amplio del proyecto de ley que modifica la Ley 16-92 que aprueba el Código de Trabajo, al considerar que el texto en discusión no recoge adecuadamente los acuerdos alcanzados durante el diálogo tripartito. En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y recibida por esa instancia el 9 de junio de 2026, ambas entidades advirtieron que la actual redacción deja fuera consensos del proceso de diálogo, incorpora disposiciones que ameritan revisión adicional y omite aspectos considerados fundamentales para la modernización y competitividad del mercado laboral. El caso Operación Gaviota alcanzó este 9 de junio su audiencia número 26 sin que el tribunal haya iniciado el conocimiento del fondo de la acusación presentada por el Ministerio Público contra los implicados en el presunto esquema fraudulento Investor Winner. El expediente, considerado uno de los mayores casos de presunta estafa financiera en los últimos años en República Dominicana, involucra a 41 procesados, 25 personas físicas y 16 jurídicas, y según la acusación movilizó más de 4.239 millones de pesos y 11.6 millones de dólares mediante promesas de altos rendimientos a inversionistas de distintas provincias del país. Estados Unidos bombardeó Irán en la madrugada de este miércoles después de culpar a Teherán por el choque de un helicóptero de combate estadounidense, e Irán respondió disparando contra países de la región, otra escalada que amenazó con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra, horas después de que Bahrein, Kuwait y Jordania fueran blanco de fuego iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social, Truth Social, que Irán está tardando demasiado en negociar un acuerdo y que ahora tendrán que pagar el precio. No estaba claro qué significaría exactamente eso, pero los ataques cruzados del miércoles volvieron a plantear la pregunta de cuánta presión puede soportar el acuerdo antes de colapsar. El intercambio ponía a prueba el alto al fuego por segunda vez esta semana, después de que Irán e Israel se atacaran mutuamente el pasado lunes. China pidió hoy mantener la calma y ejercer la moderación tras los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta iraní contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio, e instó a las partes a evitar una mayor escalada y a retomar la vía diplomática. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, expresó en rueda de prensa la profunda preocupación de Pekín por la situación y llamó a todas las partes implicadas a adoptar medidas concretas para rebajar las tensiones. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo por su gestapillo en el conocido como caso Leiré, y le ha pedido que dimita y no estire esta basura, dando la palabra a los españoles en las urnas.
Por su parte, Pedro Sánchez ha rechazado lecciones del Partido Popular tras su corrupción, citando expresamente casos como Kishen, Gürtel, Púnica y aludiendo a la sede del Partido Popular en la calle Génova financiada con dinero negro. Mientras en la sesión de control del gobierno en el Congreso, Feijóo ha identificado al presidente del gobierno con las siglas PS que aparece en las agendas de la ex militante socialista Leiré 10. Señor PS, sí lo sabía todo. Si lo sabía, tendrá que dimitir por corrupción, y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente, le ha señalado a Sánchez. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El gobierno continúa reuniones directas encabezadas por el presidente Luis Abinader, encabezadas en otros ámbitos por el ministro de Economía y Hacienda, en otros ámbitos por el gobernador del Banco Central con los bancos y la superintendencia de bancos. O sea, hay un marco de reuniones, de encuentros con los diferentes sectores de la vida económica nacional, de los entes del desarrollo, del comercio, de la industria, del gremialismo, porque los efectos del alza del petróleo está provocando en República Dominicana los efectos esperados. Aumentos de precios, hay declaraciones de que no, los precios no han aumentado, que todo está bajo control. No. Han ido aumentando por dos factores. Si aumentan los precios de los combustibles, y han aumentado los precios de los combustibles, no en la medida que quizás pudiera tener para compensar lo que ha sido el aumento de los precios del petróleo, que de 60 y tantos dólares el barril ha subido a 100, casi el doble, 70, 80% más. Eso significa un jalón importante en la economía dominicana, en la inversión dominicana. Y el gobierno ha controlado bastante con subsidios de 800, 900, 1000 y pico de millones de pesos en una semana, en una forma consecutiva, para evitar que el alza golpee todo el sistema económico de una forma brutal. Pero han ido aumentando poco a poco. Sí, yo le pedí a uno de mis asistentes que tenía un problema con su vehículo para que me hiciera una diligencia. Para que tomes un taxi y vayas de nuestra oficina en el Polígono Central hasta las inmediaciones de la Plaza Sambil, esa que está en la John Kennedy, y de ahí fuera a la Plaza de la Bandera, 2 diligencias, y volviera a la oficina. Y yo le di 1000 pesos y yo pensaba que me la estaba comiendo para que tomara taxis y se fuera. Del Polígono Central a la zona de Miraflores, de Sambil, por ahí, por donde está el Listín, por donde está la Torre Popular, por donde está la Plaza Sambil, en esa zona, 425 pesos le cobró el taxi. Y de ahí a la Plaza de la Bandera, para hacer otra diligencia, 525 pesos. Y volver a la oficina en el Polígono Central, por todo se gastaron 1.400 pesos en esos 3 puntos.
Eso no lo soporta nadie. Los transportistas han aumentado los precios en el concho, acortan las rutas y están cobrando más en las rutas interurbanas. Y eso va en cadena. También han aumentado los transportistas de carga. Han subido. No lo han oficializado, pero han subido. El precio de transportarte esto es tanto. Si usted quiere lo coge, si no lo deja. Y tú llamas a otro suplidor y dice exactamente lo mismo. Todo apunta a una readecuación de la situación económica del país. El gobierno no tiene dinero, se va quedando sin dinero, se reducen los recursos del gobierno para la inversión pública, porque todo ha aumentado, para suplir la burocracia estatal cotidiana. Entonces, es una situación incómoda, una situación compleja. Y estas reuniones que se están celebrando, no cabe dudas de que van encaminadas a generar toda una tormenta de información para establecer una conclusión sobre lo que hay que hacer. Ahí vimos este lunes en una reunión que se celebró en el Palacio Nacional, donde la Federación de Comerciantes, son los que operan los colmados, los importadores, o sea, todo lo que es el aparato comercial, prácticamente. Hablan de que, bueno, nosotros no hemos aumentado, pero si las cosas siguen como hacen, un poquito más de un aumento en el costo de los combustibles, tendremos que aumentar todo. Tendrá que aumentar la comida y eso. Ese es como el cuco, aumentar la comida, el precio de la comida. Y tiene una razón. Eso provoca un descontento, una inconformidad social. Entonces, yo estoy viendo, se está previendo, de que todo está apuntando a la necesidad, la obligatoriedad, en cualquier momento, de anunciar medidas de ajustes, ya no como las que anunció el gobierno hacia lo interno, una serie de medidas, de controles de gastos y todo esto, sino ya de la búsqueda de ingresos para la operatividad del gobierno y para hacer más equilibrada la economía. Son tiempos de ajustes y la gente tiene que entender que tiene que hacer ajustes. Hay que economizar combustible. Salir alegre para aquí, para allí, con los tapones, los taponamientos que hay, es un derroche, es quemando dinero. La gente no siga haciendo el hábito de, si en una casa hay 4 personas que van al trabajo, cada uno se ve en un vehículo, si lo tienen. Haga un pool de grupos, como hay en muchos países, en muchas ciudades. Y lleven uno y lo dejan y lo pasan a buscar después, y esto se va a quedar todo el tiempo ahí. No consuman tanto combustible, ahorren energía eléctrica. Me dirá alguno, como he oído decir, ¿para qué me pongo a ahorrar energía si la tarifa, la factura viene igual? Que la tarifa se mantiene igual, pero me meten una cantidad de kilos que yo realmente no he consumido. Ese es el pensar de la gente. Perdón, excúsenme, señores. Y me cobran de más por energía. Entonces, con esa percepción de la gente, dale para abajo, prende las luces, no importa, prende el aire. Cantidad de gente aquí que recibe bono luz o que se roba la luz. Y entonces, para colmo, tiene un aire de ventana que le regaló el patrón porque cambiaron los de su casa por inverter. Entonces lo ponen ahí, déjalo prendido que yo no pago luz.
Para que refresque el cuarto, hace demasiado calor, tengo que dormir bien. De todo eso pasa aquí. Es una cultura del ahorro que no tenemos, de la realidad, de actuar de cara a la realidad económica que vive el país. Usted me dirá, ay, qué cómodo tú decirlo sentado ahí. Pero es la verdad, señores. Y esto es un tema de todos. Hay gente que dice, ¿para qué yo ahorro si el otro no ahorra? Tú no puedes ver las cosas de esa forma, de esa naturaleza. Así no funciona. Así no funciona. Estamos ante esa realidad y si no actuamos en consecuencia, señores, vamos a tener tiempos difíciles en la economía doméstica, en la economía popular, en la economía cotidiana. El dinero que ganamos no alcanzará para suplir lo mínimo que en este momento estamos supliendo. Y vendrán las estrecheces impuestas. Entonces, eso provoca descontento social. Y los descontentos sociales muchas veces son aprovechados, principalmente en el índole político y por otras personas y por otros grupos. Y entonces se pueden descomponer las cosas. Y una de las virtudes que tiene la República Dominicana es su estabilidad social, su estabilidad política que puede verse mermada si hay inconformidad social, y la estabilidad económica que con sus altas y bajas virtudes y defectos toreamos y nos mantenemos dentro de marcos de control de la inflación, con un crecimiento interesante, importante dentro de lo que es el esquema regional, hemisférico y mundial. Si una cosa comienza a descomponerse, las otras cosas pueden comenzar a descomponerse también. Y ahí perdemos todos. Y eso es lo que tenemos que mirar como país, como nación. Hay gente, hay grupos que en su ambición de poder o su ambición de hacer daño, adrede o inconsciente, porque son inconscientes muchas veces, lo que están haciendo es daño al país que piensan gobernar en un momento determinado o de ser entes importantes dentro del esquema de producción y desarrollo. No matemos la gallinita de los huevos de oro. Mirémonos en el espejo de otras sociedades de nuestro entorno sin tener que querer parecernos a otras sociedades. Pero los ejemplos de lo que ocurre allí hay que verlos para evitar que si son malos ejemplos, nosotros los repliquemos y caigamos en los mismos vicios. Hay que actuar con cabeza fría, sin dejar de exigir nuestros derechos. No hablo de eso, jamás. Pero sí teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias de cada acción. Nuestra responsabilidad individual, colectiva. Hemos transitado 60 años de democracia, con altas y bajas, toreando situaciones, incluso la mayoría de ellas que vienen del exterior, que nos impone la situación mundial, la situación regional. Pero hemos sabido salir a flote de esos problemas. Practiquémoslos una vez más. Mire,
sin entrar en mayores detalles, quiero dar un abrazo de fraternidad, de amistad, de calor a la amiga, colega Amelia de Champs. Está pasando una situación de salud. Todos los mortales pasamos por eso. Yo pasé por una situación de una cirugía de corazón abierto hace 3 años justamente. Y les confieso que una de las cosas que más me reconfortó en ese momento difícil, que más me mantuvo el espíritu de lucha, de seguir hacia adelante, fue precisamente ese calor humano de la amistad, de las buenas vibras, los buenos deseos, de la sonrisa, de un mensaje que recibí muchas veces de amigos, de colegas, de compañeros, con el deseo de mi restablecimiento. Y así extiendo este abrazo caluroso, fraterno, a Amelia de Champs en este momento. La fe mueve montañas. Cada uno tiene su propia fe. Desde la mía, le extiendo esa fe a una colega y una compañera valiosa, honesta, impetuosa en la presentación de sus puntos de vista y la defensa de lo que son sus convicciones. Convicciones que ha desarrollado en el ámbito periodístico e informativo de una manera ejemplar. Mis saludos y mi admiración por exponer a su público, a la gente que le sigue, una situación que antes que ser de vergüenza, es de humanidad. Porque todos, en algún momento, algún día, pasamos por situaciones de salud. Enhorabuena por esa valentía y por esa decisión de luchar día a día por el restablecimiento de la salud. Un abrazo, Amelia de Champs. Permítame la pausa. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía en principio de este programa, el tema internacional ocupa la atención mundial, la atención aquí en América Latina, la atención del país, porque uno ve en las experiencias de lo que ocurre en nuestros vecinos también cómo es la realidad nuestra, en este caso la realidad política, Perú, Colombia, Cuba, todo el continente, cómo se están moviendo las cosas, Venezuela, que todavía no se sabe hacia dónde va y hacia dónde viene. Pero el caso principal que nos ocupa, lógicamente, es el que está en desarrollo, en un desarrollo hasta novelesco, hasta de expectación, de drama, de película de Hollywood, las elecciones de Perú. ¿Quién mejor que Julián Roa para analizar este contexto? Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Bien, dígame usted, ¿qué va a pasar en Perú? Al margen de si gana uno u otro. Estoy hablando de el comportamiento de esa sociedad que en el plano político electoral precisamente es tan complejo y es tan como... Yo digo que a veces hay que ser hasta guapo para llegar a ser presidente en el Perú. Porque uno sabe cómo comienza, pero no cómo termina, ni cuándo termina. Mire, bueno, todavía está la disputa de quién habrá ganado.
la Comisión Nacional Electoral Peruana no ha logrado terminar el conteo. Primero hay que terminar de contar, los últimos votos que quedan son los votos de algunas poblaciones indígenas y los votos del exterior. El voto interior del Perú, los que faltan, evidentemente van a favorecer al candidato de izquierda, a Sánchez, ¿cómo se llama? Caramba. Bueno. Fernando Sánchez. No, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez. Y por supuesto el voto del peruano en el exterior va a favorecer a Keiko Fujimori. En Perú se gana, esta es una segunda vuelta electoral. Significa que un voto de diferencia va a ser ganar a uno o a otro. Esta es la parte del conteo, pero faltan todavía las impugnaciones. Mesas que han sido impugnadas, cómo terminará algunos votos. Y otra cosa importante son los votos en blanco en el Perú. En el Perú el voto es obligatorio. Si usted no quiere votar por ningún candidato, vote en blanco. Hay que decirlo. Las últimas señales indican que posiblemente Roberto Sánchez sea el próximo presidente del Perú. En los últimos conteos, por encima del 94%, había una ligera diferencia alrededor de 6.000 votos. Le insisto, Keiko Fujimori comenzó con más de 150.000 votos en los primeros conteos, pero ha ido descendiendo. La diferencia de 6.000 votos en los cómputos que faltan, más los cuestionamientos de algunas actas, va a terminar dando el ganador. Perú, como le decía en el análisis anterior, es el tercer país en territorio más grande de América del Sur y debe ser el quinto o el sexto en toda América Latina. En todo el continente. Significa que Perú, estamos hablando de un territorio de 1.200 y pico de kilómetros cuadrados. Nosotros cabríamos 120 veces en el Perú, tengo una idea. Pero es una nación plurinacional y pluriétnica. Perú tiene alrededor de 12 a 14 etnias distintas. Tiene las etnias de la meseta de los Andes y tiene unas etnias también en todo lo que es la llanura de la Amazonía. Tiene quechuas, tiene aymara, tiene guaraníes, tiene todo un mundo complejo de indígenas. El 83% del peruano o es indígena o es mestizo. Apenas el 5% es blanco. Y por supuesto muchos asiáticos. 0.16 asiáticos. Sí. Una inmigración que hubo en los años 20. Significa que, sin embargo, en los 200 años de independencia del Perú, apenas menos de 10 han sido mestizos. Todos han sido blancos. A partir, por supuesto, el primer mestizo que inclusive llega a la presidencia de Perú es Alan García. ¿Te recuerdan los años 80? Claro. Mediados de los 80. De ahí en adelante se han alternado, pero hay una tendencia del peruano de votar de manera por su raza, por su clase, que es la mayoría. En este caso de estos dos candidatos, Keiko Fujimori representa una minoría. Representa la minoría conservadora. No solamente la oriental, sino también la blanca. Representan los sectores más tradicionales del Perú. Este es el cuarto intento por llegar a la presidencia. Creo que ha sido victoriosa en el empeño. No sé si ganará. Es una mujer de Estado porque estuvo en el Congreso, sí, claro. O sea, ha estado en la política involucrada por muchos años. En el Congreso tiene un gran enemigo, que es su hermano de padre y madre. Kenji Fujimori, quien ha dicho que de ganar su hermana, él pone su cabeza en una bandeja de plata, en señal de entrega de su derrota. Es una situación compleja en el Perú. De una manera u otra, sobre todo las etnias blancas han logrado colocar en Perú esa parte de la muerte súbita. El Perú tiene el control, el gobierno lo tiene, en este caso lo han tenido los grupos étnicos, pero el Congreso ha estado mayoritario, como lo va a estar ahora, mayoritariamente en manos de los sectores minoritarios blancos. Fuerza Popular va a tener 37 senadores de 60 y tiene una gran representación en la Cámara de Diputados. Significa que eso no elimina la amenaza de que ese mecanismo de la muerte súbita, que ha sacado en los últimos 10 años, han tenido 12 presidentes, para que usted tenga una idea.
Solamente electo el PPK, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro, ¿cómo se llama? Pedro Castillo, que está en la cárcel, por cierto. Sí. Y que el candidato Sánchez ha tomado el sombrero de Pedro Castillo para hacer la campaña. Y proclama incluso a Pedro Castillo. Y ha prometido la libertad de Pedro Castillo pasado el proceso. O sea, la situación es bien compleja en el Perú, pero es una de las economías más fuertes de toda América Latina, hay que decirlo, y más estable. Aún con todos esos problemas, habría que ver cómo se desarrolla al final. Mira, Julián, hay que ver en el contexto de América Latina del sistema político, qué ejemplo nos dan estas elecciones de Perú. Y lo digo en dos vertientes. Número uno, qué significa para la democracia, para lo que se está hablando del sistema de partidos, o sea, y los procesos de votaciones, de la abstención de la gente, todo esto. Pero también, y yo creo que es muy importante, la situación de las ideologías que todavía pervive en América. Incluso ha ido dando un giro hacia la derecha en los últimos tiempos. O sea, ¿qué entonces ejemplo, experiencia nos da estas elecciones de Perú? Cual que sea el resultado entre Keiko y Sánchez al final. Mire, a mediados de los años 80, América Latina tuvo una fractura económica, tuvo una gran crisis económica. Y fue la crisis fundamentalmente del famoso efecto tequila, que fue la quiebra de los mercados de México y la quiebra de la economía mexicana. Pero no solamente quebró la economía mexicana, sino otra de las potencias de América del Sur, que fue Brasil. Aquel famoso efecto Samba, en el cual prácticamente Brasil metió más de 20 millones de personas en la línea de pobreza. Ese tipo de acontecimientos trajo como consecuencia que los reclamos de la izquierda sí se hicieron sentir, reclamos que eran viejos fundamentalmente. Y entonces surge el primer gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿te lo recuerdas? Claro. Que había sido un camionero, un dirigente de izquierda, de la parte metalúrgica, un obrero metalúrgico que llega a la presidencia de Brasil. Llega más que con un discurso de izquierda, con un discurso más moderado. Y de la mano de un vicepresidente que era un representante prácticamente de los sistemas financieros en Brasil. O sea, llegó con un buen respaldo. Pero con la llegada de Lula, llega un movimiento de izquierda en toda América Latina porque había padecido la crisis económica que había traído como consecuencia esos efectos. Usted recuerda, y lo traigo al país aquí, a finales de los 70, a inicios de los 70, se produjo aquella crisis petrolera, en los años 73 exactamente, la guerra del Yom Kippur en Israel, el cambio en el precio del barril de petróleo a nivel mundial. En pocas palabras, el petróleo comenzó a convertirse en un elemento de guerra para Medio Oriente. Y un eje de la economía mundial. Por supuesto. Entonces el petróleo pasó de costar centavos el barril a costar $1 y $2. Significa que las economías latinoamericanas no soportaron ese impacto. Estados Unidos en los años 70 también cambió su política de protección de importación de productos latinoamericanos. Nosotros teníamos, y toda la América Latina tenía una protección para la producción de azúcar de caña. Nosotros teníamos unos precios preferenciales en los Estados Unidos, que era la famosa cuota. En el año 75 fue eliminada esa cuota, no solamente para la República Dominicana, sino para todo el área. Y eso, por supuesto, trajo los mayores disgustos en todo el continente. Y paralelamente a eso, ¿cuál era la medicina para esa crisis económica de los años 70 y 80? El endeudamiento externo. ¿Quién nos prestaba? Bueno, nos prestaba el que producía mayor cantidad de dinero, que eran los famosos petrodólares. Sí. Los petrodólares inundaron en los mercados latinoamericanos. Tenían dinero de sobra. De sobra, por supuesto. Y por supuesto, entre la deuda, la inflación y la falta de producción interna trajo como consecuencia los mayores disgustos a nivel de todos los niveles. Eso trae los gobiernos de izquierda inicialmente, comenzando por Lula. Hay un acercamiento de los países latinoamericanos a mirar hacia la izquierda, hacia luchas reivindicativas sociales y esas cosas. Con Lula viene un movimiento que abarcó toda América Latina, que fue el famoso Foro de Sao Paulo. Los países latinoamericanos encontraron una vía
de los partidos de izquierda y liberales, cómo llegar al poder. Y de unificarse en una misma línea política. En una misma línea. Ahí vienen los gobiernos primero de Luis Ignacio Lula da Silva, viene el gobierno de Rafael Correa, ya en el año 2000, vienen los gobiernos de Evo Morales, el propio gobierno de Chávez, a finales de los 80, viene un cambio en la visión latinoamericana de la política. Eso terminó agotándose, no solamente por Donald Trump, ya había un agotamiento de las conquistas que había prometido la izquierda, que algunas se cumplieron y otras no. Y el péndulo político, como es normal, se va hacia la izquierda, hacia la derecha, vuelve hacia la izquierda y se mueve de manera como es el péndulo económico, fundamentalmente. Ahora mismo se movió mucho hacia la derecha. Totalmente. En Tiene un factor, años, sí. Mientras el Partido Demócrata gobernó en los Estados Unidos, no fue que apoyó a los partidos liberales, pero no fue tan incisivo en su lucha contra ellos. Con la llegada de Trump, hay que decirlo, Trump cambia ese panorama. Trump entiende que el hemisferio tiene que estar bajo el control de los Estados Unidos. Y nada mejor o nadie mejor que los partidos conservadores para conseguir ese objetivo, y así lo ha logrado. El último mohicano, que llegó después de estar en prisión, de tener una acusación de corrupción, y todavía permanece en el poder de Luis Ignacio Lula da Silva. Después todo ha cambiado en América Latina, sí. Hay que decirlo. Chile, por supuesto, Brasil, el propio Perú, Argentina, Ecuador, todos han cambiado. Sí. Todos han sido más movidos hacia el conservadurismo. Igual que Centroamérica. Igual que Centroamérica, por supuesto. Sí. Con Bukele, con el propio Orlando Hernández, que ahora tiene a un ingeniero Azura, pero todos son hacia la derecha. Sí. Ese es el péndulo político. ¿Durará mucho? No lo sabemos. Sí. Esa es la otra, ¿qué durará? Y en Colombia, entonces, dentro de ese mismo esquema, ¿cómo viene Colombia, que tiene elecciones el día 21 en segunda vuelta? Está luchándose precisamente la misma situación, izquierda versus derecha. No izquierda, los dos extremos. La extrema derecha, en este caso. Sí. El candidato de la extrema derecha, la candidata del uribismo es Paloma Valencia. Debió haber sido la que se disputara la segunda vuelta. Que era el uribismo. Sí. Que era el uribismo. Sin embargo, quien ha venido un outsider que nadie entendía que podía surgir, y sube a partir de la muerte de un candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia, que es asesinado en Bogotá, y el caballo en el cual se sube Espriella, que es como se llama, Abelardo Espriella, para hacer una campaña de extrema derecha. Muy Eso significa rígida, ¿qué cosa? Eliminar los acuerdos que se firmaron en La Habana, eliminar la jurisdicción especial para los que se han rendido de los grupos de izquierda y los grupos paramilitares, y tratar esos acuerdos de paz, eliminarlos prácticamente. Volver a amenazar a los grupos guerrilleros en Colombia de desaparecerlos, fumigar los campos de coca en toda Colombia. Es un discurso y por supuesto mano dura en lo que es la delincuencia urbana y contra la posible protesta que pudiera haber. Es un discurso extremadamente conservador. Ante una situación de libertades y de delincuencia que está Colombia, es la luz que más se ve. Por el otro lado está Iván Cepeda, que es un político acabado. Ese es un político, un dirigente de izquierda, el M19, es un senador, fue un diputado, es un senador, tiene toda una experiencia política y fue uno de los negociadores de esos acuerdos de paz de La Habana. Cuenta con el apoyo del presidente Petro, por supuesto. Es una disputa no solamente contra Iván Cepeda, sino contra el propio gobierno de Gustavo Petro. Ganó en una primera vuelta, ganó inclusive en una posición de primera vuelta. Va al balotaje el 21 de este mes. Ya el presidente Uribe, que no era el candidato, sino era Paloma Valencia, debió tocarle ahí a decidir a quién apoyar. Y él ha dicho que va a apoyar a Abelardo Espriella. ¿Todo el voto del uribismo se irá a Espriella? No, creo que no. Pero hay una gran mayoría que irá. Hay una parte con miedo. ¿Y por qué no se iría si tiene esa misma línea política? Porque de una manera u otra el pueblo colombiano ha salido de los actos de terror, de terrorismo propio
de esa guerrilla y propio de los grupos paramilitares, de las autodefensas colombianas. Colombia tiene miedo de volver a esas etapas, independientemente que Espriella pudiera garantizarle cualquier tipo de seguridad. Todos ellos saben que eso es parte del discurso. Al final terminará de ser un extremo conservador a ser un conservador moderado. Entonces esos son discursos de campaña. Sí. Tiene posiblemente la ventaja de ganar en el balotaje el 21 de este mes, de junio. Habría que ver cómo va a gobernar. Tiene la ventaja de que no le responde al uribismo. Sí. Eso es bueno y es malo. Sí. Primero no va a ser un Iván Duque, que primero consultaba a Uribe antes de tomar decisiones, pero tiene la desventaja de que el Congreso, en este caso el Congreso colombiano, es mayoritariamente petrista, tiene mayoritariamente de Petro. Y habría que ver cómo no va a haber un control del Congreso, ni por Espriella si ganara, ni por Iván Cepeda. Entonces significa que Colombia va a una confrontación permanente. Por suerte que no hay muerte súbita ahí. No, no. Sí. La Constitución colombiana es de la más estable, sí. Hay que decirlo. Irán, hay que tocar el tema. Irán, Estados Unidos, Trump, Israel. Todos siguen una negociación, por supuesto. Una negociación con fuegos artificiales para iluminar. Quien gana tiempo es Irán, hay que decirlo. Y quien se desprestigia y de una manera u otra ese discurso de que en un día o en 24 horas desapareciera de la faz de la tierra otra nación, es Donald Trump, hay que decirlo. Se ha visto la necesidad de sentarse a negociar y sentarse a negociar con un negociador que él entiende impertinente, que él entiende que no de su nivel. Y la verdad es que tiene que sentarse. Y en las negociaciones que ha habido no ha cedido Irán en algunos puntos, sobre todo el tema, como le dije inicialmente, de dónde va el uranio enriquecido, a qué país va, qué hace con ello. Sí. Es un tema de discusión. ¿Qué cambia en el escenario en esa confrontación? Europa, que había mantenido una posición de apoyo a la guerra ucraniana, de apoyo a Irak, a Ucrania, vuelve de nuevo y hace un manifiesto en el cual apoya plenamente a Ucrania. Eso va a cambiar la posición de Rusia en las negociaciones de Irán y Estados Unidos. Eso habría algo que de una manera u otra va a perturbar esa negociación. Sí, pues la misma Europa está en contra de Estados Unidos en la guerra contra Irán. O sea, no está en contra por decir que bélicamente, pero sí en la parte del apoyo. Pero bajó el nivel de intensidad contra Rusia. Ahora vuelve y lo retoma de nuevo. Significa que eso va a cambiar la posición de Moscú. Y eso, mientras tanto, el tema de Irán, de Israel versus Hezbollah en el Líbano, ese componente se cederá un poco, continuará, porque es una presión latente en la zona, que tiene mucho que ver con Irán, porque son los que apoyan a Hezbollah. La última vez que Estados Unidos hubiera atacado en su territorio fue en el año 2001, con los ataques del 9/11, ¿no verdad? Sí. Significa que lo que Estados Unidos en este conflicto, las cosas a la vez desde una negociación. Israel la sufre. Cada vez que Hezbollah o Hamas enviaba un misil a cualquier territorio de Israel, mataba a ciudadanos israelíes. Lo cual significa que Israel no ve el tema Hezbollah-Israel como un tema de negociación. Es un tema de cómo inhabilitar los posibles ataques Hezbollah-Israel, que innegablemente tampoco está en la fase de negociación. No, wow. Lo de Hezbollah, su principio fundamental es la desaparición del pueblo judío, claro. Lo cual es una quimera. Claro. Israel no puede darse el lujo que desde el Líbano se entre en una negociación en el cual uno de los elementos de la negociación sea el respeto a Hezbollah. Eso es algo que Israel lo sufre todos los días. Y aunque baja la intensidad en algún momento, no entra dentro del mandato de Donald Trump. Ese es uno de sus objetivos. Exacto. Eso no está en la negociación para ellos. De ninguna forma. No. Finalmente, antes de irnos, Cuba. Bueno, Cuba sigue en Raúl, y los muchachos entonces también involucrados ahora por los Estados Unidos en sanciones. Sobre todo el más pequeño. Sobre todo el nieto. ¿Y cómo se entiende eso en medio de unas negociaciones en que ellos están participando según lo que se ha dicho? Pero yo tengo la impresión que la figura tanto del hijo
como del nieto, son figuras, es como señuelos. Sí. Usted enseña un señuelo de con quién está negociando, pero con quien está negociando no es con eso. Creo que la negociación se lleva con el primer ministro, con Manuel Marrero. Recuérdese que... Tú lo mencionaste claro, la semana pasada cuando hablábamos la figura de Manuel Marrero es del 22. Cuba no tiene primer ministro desde los años 70, que Fidel Castro lo asumió y luego lo eliminó. Sí. Esta figura creada ahora en la Constitución del 2022 es una figura que tiene lo que se llama el peso operativo, por encima del peso político del presidente Díaz-Canel. Claro. Él será una figura para trancar el juego o para negociar. Si todavía se mantiene en esa posición y Estados Unidos entiende y le ha quitado la visa a la mayoría de su entorno y a él no, parece que él es la persona de la negociación. Y posiblemente lo sea uno de los hijos de Raúl. La disputa es familiar en ese sentido, pero sí, creo que al fin y al cabo... Y del grupito más íntimo sí, de la cúpula. Hay una diferencia entre la posición, no con Raúl, que repito, es el líder de la política cubana en estos momentos. Pero sí hay una disputa entre lo que es Díaz-Canel y lo que es el Politburó del Partido Comunista Cubano. Y tienen la de perder. Más que una disputa, una diferencia. Y Díaz-Canel tiene la de perder. Claro. Es posible que las negociaciones, el señuelo sean los hijos de Raúl, pero el negociador sea parte del Politburó de Cuba. Es interesante eso, qué bueno, qué bueno. Mientras tanto, el Nimitz andaba por aquí, por estos lares así del Caribe. Está en agua territorial dominicana. Así sí, mismo es. Qué interesante. Precisamente en este momento, en que Haití con eso se está en lo suyo y Cuba está en lo suyo. Se amenazó a Venezuela. Claro que sí. Volver a amenazar no sería difícil. No. Cuba, el pueblo cubano está hambriento, el pueblo cubano está en su peor momento. Sí. Creo que las negociaciones... Estados Unidos invadir Cuba, que creo que no lo va a hacer, no lo va a hacer, no. Sería uno de los peores errores históricos que cometa. Además, Cuba no es Venezuela. Yo creo que es más débil. Sí. Pero, repito, va a dejar ese sentimiento de rabia y de odio que ha tenido el cubano por más de 100 años. Sí, no, para el cubano, el culpable de su desgracia ha sido los Estados Unidos. Sí, pues recuérdate que la otra parte cubana que vive en Estados Unidos tiene peso importante, no decisivo, pero peso importante, y no es lo mismo que la situación venezolana en ese sentido. Bueno, no estamos cerca de las elecciones presidenciales. Ah, no. Si estuviéramos cerca, el caucus de la Florida ejerciera mayor presión. Claro. Pero ahora yo creo que las negociaciones terminarán. No estoy de acuerdo, quiero ser enfático. Lo que hace Estados Unidos es criminal, pero también la posición tosuda, terca y hasta del gobierno cubano también es criminal. Someter a ese pueblo por ambos lados, creo que Cuba, Estados Unidos tienen que ceder, pero Cuba también tiene que reformarse. Bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Gracias, amigos, por esta oportunidad de poder contactar con ustedes y analizar estos temas internacionales que son apasionantes. Parece todo sacado de estos viejos John le Carré, de Dominique Lapierre, de Larry Collins, para hacer estas historias de espionaje, de guerra, de negociaciones. ¿No es así, Julián? Así es. Apasionantes. Gracias, Julián Roa. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.